Hola, buenas tardes. Un placer de tenerlos acá nuevamente en estas charlas que ya son tradición. Hace 2 años que las estamos haciendo y esperamos continuar. En esta ocasión tenemos a dos profesores que uno de ellos hizo clase. Luis Horta estuvo en los inicios de la universidad cuando partió el Instituto de Altos Estudios Visuales allá en el Centro Cultural. ¿Te acuerdas, Luis? Y también está nuestro profesor de estética, José Miguel Ortega, que en conversaciones acerca de la charla me contaron que estaban haciendo una investigación muy entretenida sobre un gran fotógrafo de la historia del cine chileno, que es don Héctor Ríos. Entonces los voy a presentar. José Miguel Ortega, licenciado en Estética, magíster en Comunicación Social y Educación de la Pontificia Universidad Católica, Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como docente en el Instituto de Estética de la Universidad Católica en las asignaturas de Historia del Cine 1 y 2, Cine Latinoamericano y Contemporáneo. Voy a dejar entrar a estas dos personas. Monografías del cine italiano y estética del cine. También es docente de la Facultad de Comunicaciones de la UCEN y del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins. En este momento se encuentra terminando la investigación Héctor Ríos, Historia y Estética, junto a Luis Horta y José Román, gran prócer del cine chileno. Ahí está inscrito, su nombre está inscrito en la historia ya. Creo que fue cofundador o participó en el Centro Experimental de la Chile. Ahí me van a corroborar los profesores. Correspondiente a la línea de investigación del Fondo Audiovisual. Luis Horta Canales es magíster en Teoría e Historia del Arte de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, licenciado en Realización Cinematográfica de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS, becario en Estudios de Restauración Fílmica y Gestión de Patrimonio Audiovisual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Académico en el Instituto de Comunicaciones e Imagen ISEI de la Universidad de Chile y Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Coordinador e investigador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Especializado en historia del cine chileno y patrimonio audiovisual. Ha publicado libros, en los libros Artistas en la Industria, los orígenes del cine sonoro chileno, el 2019, Sueño de amor e historia de una película en los albores del cine sonoro latinoamericano, el 2018. ¿Y por qué filmamos lo que filmamos? Gran pregunta, gran pregunta. Diálogos en torno al cine chileno, 1990-2010, publicado en 2013. Entre sus artículos destacan la construcción estética del sujeto popular en el documental Mimbre, de Sergio Bravo, de 1957. Algo cambió, apunta en torno al cine chileno en tiempo de cuarentena, de 2020. Imagen y política en el octubre chileno del 2019. Estado, cultura y neoliberalismo, 2019, un western marxista, Cáliz Sangriento, y el nuevo cine chileno, 2014. Identidad, memoria y rescate y recuperación de materiales fotoquímicos, 2015, y la historia del Lúzar de la Muerte, 2011. Esos son nuestros amigos que nos acompañan y nos van a contar un poco acerca de este gran fotógrafo, no por todos conocido y que participó en grandes películas del cine chileno como El Chacal de Nahuel Toro y muchas cosas más que nos van a contar. Gracias, Luis, José Miguel. Los dejo con la palabra. Bien, Luis. Muchas gracias, Ricardo, por esta generosa presentación. Agradecer a todos y todas quienes se han conectado este día viernes a las 7 de la tarde a esta actividad académica y de divulgación de una investigación que, tal como decías tú, Ricardo, estamos desarrollando hace ya casi 2 años. Tú me puedes corregir, José Miguel, si me equivoco, más o menos, donde hemos intentado hacer una puesta en valor del que es posiblemente uno de los directores de fotografía que más ha influenciado en términos de estilo a nuevas generaciones de camarógrafos y de directores de fotografía. Creo que esto también es importante mencionarlo porque no estamos hablando de, no hemos elegido a un director de fotografía al azar, sino que nos hemos dado cuenta que su metodología de trabajo, su praxis educativa, su forma también de entender el cine, caló muy hondo en una generación en varias generaciones de cineastas. Y eso nosotros lo hemos podido detectar en el sentido de que él se transformó en una escuela para nuevos cineastas que vieron en el quehacer de Héctor Ríos una forma muy valiosa de entender nuestra imagen y de entender la posibilidad de construir una imagen de nuestra comunidad.
La presentación de hoy día, más bien la vamos a dividir en dos partes. Una primera la haré yo, la segunda la hará el profesor José Miguel Ortega. Pero no vamos a hacer un recorrido de toda la obra de don Héctor Ríos porque es demasiado vasta. Solamente nos vamos a centrar en dos períodos. Primero, el nuevo cine chileno de los años 60 y luego su incursión en el cine venezolano, que de cierta forma marcó también una forma de hacer cine en ese país y también va a dar un carácter regionalista a la construcción de una imagen que tiende, sobre todo en los años 60, 70 y 80, a explorar una idea de la decolonización. Y eso creo que es muy importante también para entender cómo Héctor Ríos influencia a cineastas eh, que empiezan a hacer sus películas en un contexto de transformaciones sociales y culturales. Estoy hablando de los años 60 en adelante, ¿no? Vamos a dejar solamente por tiempo, no porque sea menos importante, vamos a dejar fuera todo el periodo del retorno de Héctor Ríos a Chile desde los años, mediados de los años 80, luego su producción en los años 90, que fue súper importante, con películas como La Frontera o películas como El hombre que imaginaba. Eso no lo vamos a tratar hoy día, reitero, solamente por tiempo. Y también no vamos a trabajar hoy día, estoy como en el happening, ¿no? Cuando decían no actuaron hoy, bueno, hoy día no hablaremos de también su parte como docente, porque él desde mediados de los años 90 en adelante tiene una labor súper importante en la formación de estudiantes universitarios, las carreras de cine del DUOC, del ARCIS, pero también él dictando unos talleres de cine que fueron súper importantes para fotógrafos como el Inti Briones, como Rafael Millán, para Pedro Micheli, bueno, toda una gran generación se me va, Arnaldo Rodríguez, una gran generación de directores de fotos, ¿no? Nos vamos a centrar solamente en los años 60 y su periodo de exilio en Venezuela en los años 70 y la primera mitad de los años 80. Voy a comenzar, no sé, José Miguel, si me puedes ayudar con el hermoso PowerPoint que hemos diseñado. Un poco a modo de contexto, ¿no? Voy a poner como calcular el tiempo para no pasarme. A modo de contexto, Héctor Ríos no viene de una élite intelectual, no viene de una familia de artistas o no viene de una familia de cineastas. Él más bien viene de una familia de escasos recursos que con mucho esfuerzo logra entrar a estudiar una carrera técnica, electrotecnia, y que una vez que egresa empieza a trabajar en Chilectra, en la quinta región. Y es ahí que, que él empieza como a explotar una sensibilidad que siempre tuvo, que era con las artes. Y se vincula ahí con una compañía de teatro que estaban haciendo, Ateva. Desde ahí conoce a Claudio Di Girolamo y Vittorio Di Girolamo, dos hermanos que venían llegando desde Italia después de la Segunda Guerra, y ellos notan que él tiene un cierto talento y lo estimulan para que vaya a estudiar iluminación. Primero él quería estudiar escenografía para teatro, para que vaya a estudiar a Italia. Sin embargo, las vueltas de la vida lo hacen ingresar al Centro de Cine Experimental en Roma, de Italia, que fue la cuna del neorrealismo italiano, una corriente cinematográfica caracterizada por tratar de pensar el realismo desde una perspectiva social y política, sacar las cámaras a la calle para mostrar realidades que el cine espectacular producido por los grandes estudios comerciales norteamericanos y europeos no mostraban. Entonces hay ahí como una especie de contracorriente respecto a entender el realismo, también a partir de la crisis de la subjetividad que se da en el continente luego de la Segunda Guerra. Héctor Ríos cae a estudiar acá y se especializa en cámara y fotografía. Y cuando vuelve a Chile, vuelve con lo que hoy día se denomina como sobrecalificado. En nuestro país, en los años 50, prácticamente no se estaban produciendo largometrajes de ficción. No había una industria y además veníamos de un periodo muy oscuro de la caída del proyecto industrial Chile Films, que había sido un proyecto estimulado por los gobiernos radicales, de
de un fuerte desarrollismo en el sentido de generar industrias nacionales, industrias del petróleo, del acero, del azúcar, de químicos, etcétera, pero también del cine. Y por eso los gobiernos radicales le inyectan mucha, muchos presupuestos y también estimulan la creación de películas, pero ese proyecto se viene abajo por una serie de motivos que no vale la pena tratar acá por tiempo, pero que significa que la producción de películas en Chile estaba en una etapa bastante penosa. Un ejemplo para ilustrar esto es que entre el año 1954 y 1957 solamente se logra estrenar una sola película comercial en salas de cine. O sea, realmente hay un nivel de producción que ni se acerca a la producción argentina o mexicana, que era bullente, y qué decir, la estadounidense o las europeas, ¿no? Entonces, Héctor Ríos, cuando vuelve al país, no tiene un campo donde trabajar, pero cuando ingresa el año 1963 a trabajar al Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, es donde va a empezar a desarrollar su trayectoria como director de fotografía. Digo esto porque no es menor. Es imposible, diría yo, dividir Héctor Ríos de la Universidad de Chile. O sea, su rol como funcionario, como formador y como director de fotografía de películas que van a ir a contracorriente de los modelos que se entendían como ejemplificadores de lo que es el cine, va a ser muy importante en las transformaciones que va a experimentar el cine nacional, sobre todo hacia finales de los años 60 y durante los años 70. Algo que se conoce como el nuevo cine chileno, que es un poco como se rotula o bautiza esta charla. Hay un periodo inicial desde que Héctor Ríos entra a trabajar al Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, donde él participa en 6 películas de ficción, cortometrajes, todas ellas en 35 milímetros. Eso ya era bastante anómalo porque Chile era también un país súper aislado en términos tecnológicos y de comunicación e información sobre lo que ocurría en términos cinematográficos en el mundo, ¿no? Primero, estas 6 películas tienen todas, de mayor o menor, en mayor o menor medida, una fuerte influencia del neorrealismo. Y es acá donde se empieza a entender que Héctor Ríos viene con un estilo, en el sentido de un trabajo muy correcto de la iluminación, pero también de la utilización de paisajes reales, locaciones reales, personas que no son actores. O sea, ya hay una aproximación, aunque siempre desde un punto de vista un poco más, entre comillas, académico, ¿no? Pero va a haber un punto de ruptura. José Miguel, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Va a haber un punto de ruptura cuando en el año 1968 este departamento decide emprender la posibilidad de hacer el primer largometraje de ficción. Todas las anteriores películas que yo mencionaba habían sido cortometrajes, pero esta va a ser el primer proyecto de largometraje. Es un desafío mucho mayor. El guión lo va a realizar Miguel Litín, que es el jefe, ¿no? El director de nuestro Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de acá de la Universidad de O'Higgins, y que va a marcar, ¿cierto? ¿No? Va a marcar un precedente en la historia del cine chileno, por varios factores. Trataré de ser sintético y no extenderme en ello. El Chacal de Nahuel Toro es una película que está basada en hechos reales. Entonces, primero que todo es la realidad entrando en la ficción. Luego, estos hechos reales están contextualizados en un episodio de sangre muy dramático ocurrido en un pequeño pueblito fuera de Santiago y de hecho fuera también de toda capital, en Nahuel Toro. Nahuel Toro es un pueblito muy pequeño que está a las afueras de Chillán. Eso sería como su lugar más referencial. Ahí un sujeto llamado Jorge o José del Carmen, eso ni siquiera estaba tan claro, ¿no? Pobre, analfabeto, campesino, lo que hoy día sería un sujeto en situación de calle, ¿no? Que vivía de la mendicidad y también de realizar como algunas pegas ocasionales, esporádicas, alcohólico, en una tarde de borrachera, inconsciente y borrado por el alcohol, asesina a una familia completa. Luego él al otro día despierta de su borrachera y se da cuenta de lo que cometió y empieza a arrancar, ¿no?
Y los medios de comunicación construyen esta figura del chacal, ¿no? Y empiezan a buscar al chacal por todas partes, por haber asesinado a una familia entera. No deja de ser un crimen que conmocionó a la opinión pública. Algo similar a lo que ha ocurrido el último tiempo, con crímenes bien horrendos. En el verano pasó con un niñito que mataron en el sur también. Eh, bueno, tenemos una historia de criminalidades que yo creo que es transversal en la historia de nuestro país. Entonces, eso fue más o menos lo que causó en la opinión pública. Pero resulta que cuando nuestros carabineros pillan a este famoso y horroroso chacal, era un sujeto inofensivo, pasmado, tímido, y que se muestra más bien casi como indefenso. Entonces hay una contradicción, no hay un chacal dentro de eso. En estricto rigor, lo que ocurre es que este sujeto, que cuando es detenido lo llevan a la cárcel y se espera un juicio y una sanción hacia él, en ese periodo de espera él empieza a experimentar un proceso de amansamiento, como lo denominan en la película. Se le baña, se le peina, se le enseña historia, se le enseña un oficio, se le trata dignamente, se le enseña la religión. Entonces, cuando el sujeto es tratado como un ser humano por primera vez en la vida, viene la pena, viene el veredicto y se le condena a la pena capital, a ser fusilado. Y ese es el dilema que propone la película. ¿Qué significa que un sujeto que nunca ha sido tratado como persona, una vez que es tratado como tal, se le mata? Hay una contradicción vital respecto a que son sujetos que en rigor nacen muertos. Entonces, ese elemento es el eje de una película súper contestataria para esa época. Y por tanto, el trabajo fotográfico que emplea Héctor Ríos tiene que estar acorde a una película disruptiva, ¿no? Por eso yo acá bautizo esto más bien, más que el nuevo cine chileno, como los cines de ruptura, porque rompen con una tradición que mostraba el campo chileno y a la pobreza como algo súper casi seductor, entrañable. El sujeto pobre no era un sujeto desvalido, sino que finalmente era un sujeto que estaba contento de su situación de pobreza, que contaba chistes, que cantaba, que bailaba. Un poco la figura caricatura que planteaban películas de los años 40, de José Bor, de Miguel Frank, o sea, finalmente un reduccionismo que este tipo de películas trata de romper. Y no solo lo trata de romper en términos discursivos, sino que también en su estética y en las prácticas cinematográficas, los dispositivos cinematográficos. José Miguel, no sé si tú puedes continuar, por favor. Gracias. Hace un momento mencioné que la realidad entra en la ficción, y un primer dispositivo que emplea esta película es incorporar sujetos reales en el relato ficcional. Por ejemplo, esta señora que vemos acá era la real propietaria de un prostíbulo en el pueblo de Nahuel Toro, y aparece en la película como tal, o sea, se interpreta a sí misma. Luego, lo que vemos acá es sujetos que viven en situación de calle, que viven de la mendicidad, en sus prácticas habituales. De hecho, ahí están haciendo como unos juegos, etcétera. Entonces, Héctor Ríos cambia el switch de filmar en términos más académicos para, de cierta forma, filmar en términos documentales. No quiero decir que necesariamente sea una cámara desordenada, porque eso es mito, o sea, el documental no tiene por qué ser desprolijo, al contrario. Él traslada la prolijidad dada por la formación en el Centro de Cine Experimental, pero lo vuelca no solamente al realismo, sino que a imágenes que están ya en el límite de lo documental, ¿no? ¿Podemos ir a la otra, José Miguel, por favor? Gracias. Y la realidad es la ficción, ¿no? Esto tiene que ver con filmar en locaciones reales, pero con actores. En este caso, el protagonista, que es Nelson Villagra, acá seleccioné un fotograma, en el cual se le ve inserto en un pequeño bar o un tugurio, más que un bar sería muy elegante, ¿no? Un tugurio de allá en Nahuel Toro. Entonces, la estrategia actoral que emplea Nelson Villagra en esta película es prácticamente la de ser un detonante de situaciones documentales, porque todo lo que vemos alrededor es real, ¿no? Entonces, la relación entre cámara
y actor no es la convencional que uno puede suponer en una película de ficción, sino que es un estímulo para que la realidad pueda ser representada en términos más fidedignos en la obra de ficción, ¿no? Entonces, hay aquí nuevamente una puesta en tensión de estas dos posibilidades de entender la representación. Pero además, sin dejar de lado los elementos estéticos y formales que le van a dar un cariz a esta historia, a esta historia y a este relato. Un cariz mucho más psicológico. José Miguel, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Tal como vemos en este fotograma, Héctor Ríos juega con los contraluces, juega con la cámara fija, mostrando un paisaje que es elocuente, que es simbólico, pero que también es tremendamente duro y áspero para efectos de contar la psicología de un personaje caído, de un personaje que no es el héroe, ¿no? Sino que es una especie de antihéroe. Cuando termina la película, resulta que nosotros no queremos, como público, digo, como público no queremos que maten a un asesino. Eso sería en estricto rigor lo que está ocurriendo en esta película. Pero nos parece tan injusto todo lo que ha ocurrido de un sujeto que nunca tuvo las mismas condiciones que hemos tenido todos nosotros en calidad de citadino o de sujetos con algún privilegio, sino que es un sujeto que ha podido ser lo que ha podido nada más. No tiene más horizonte que el vivir cotidianamente, poder comer algo y parasitar de cierta forma en una comunidad que lo ha desplazado. Entonces, eso, representarlo en términos estéticos, es muy complicado, porque yo puedo decir, ya, voy a filmar un vaso, voy a filmar una manzana, pero ¿cómo filmo la decadencia humana? ¿Cómo filmo las diferencias de clase? ¿Cómo filmo la violencia cotidiana que tienen que vivir los pobres, ¿no? Y cómo filmo además a sujetos que no tienen imagen, que nunca se les ha construido una imagen. La única imagen que se les ha construido a los pobres hasta ese momento en el cine chileno era la del espectáculo, la de la entretención, la de una sublimación completamente falciaria a partir de imaginarios construidos por una élite urbana, ¿no? Esos elementos también están dados por la relación que hay entre la fotografía y la cámara. Si podemos ir a la siguiente, porfa, José Miguel. Hay un plano que ha sido estudiado históricamente en el cine chileno, que es un largo plano secuencia que hace Héctor Ríos cuando por primera vez se encuentra y conoce y entra en acción con esta familia que posteriormente va a asesinar. Es un plano secuencia de unos 5 minutos. La cámara hace una especie de coreografía sobre estas personas y realmente está mucho más cercano a ser un sujeto participante de estas acciones más que ser un sujeto que contempla esto. Por tanto, hay un elemento inmersivo que creo que es súper importante para poder entender que la cámara no está cumpliendo el rol meramente de hacer progresar a la acción, sino que, tal como mencionaba con la idea de la fotografía anteriormente, está siendo expresiva. Y esa idea de la expresión creo que es muy importante para entender que el rol de la fotografía no cumple solamente la función de hacer progresar la narración, sino que cumple la función también de instalar una serie de conceptos abstractos a partir de la síntesis que provoca la administración de recursos al interior del cuadro. En este caso, cuando hablo de un plano secuencia, estoy hablando de secuencias sin cortes entre medios. Entonces, el montaje, entre comillas, se da porque la cámara se acerca, se aleja, se fija en un vaso con agua, se fija en los niñitos que están llorando, en cómo la mujer corta leña con un hacha, y va mostrando finalmente un universo que, reitero, nunca había aparecido en el cine chileno, un mundo campesino muy distinto a las comedias de los años 40 y 50. Vamos a la siguiente, José Miguel, por favor. A partir del Chacal de Nahuel Toro, Héctor Ríos no va a volver a filmar como antes, ¿no? Esto yo creo que es súper importante porque esta película va a marcar un antes y un después respecto a su filmografía. Gran parte de las películas que hará después van a ser en 16 milímetros, y sobre eso me voy a concentrar, aunque en rigor él filmó otros largometrajes en 35 milímetros, como La Colonia Penal, con Raúl Ruiz, trabajó en una película con Jorge Sanginés, en la frontera Perú con Bolivia, en el norte. Entonces él fue, a partir del Chacal de Nahuel Toro, un cineasta súper requerido, pero su obra de envergadura va a ser posiblemente el documental. Él ya derechamente se va a saltar a hacer películas documentales como director de fotografía,
pero también como director. Entre ponerle y no ponerle es una película que él toma la autoría, al igual que Venceremos, que realiza en coautoría con Pedro Chaskel. Si ustedes se dan cuenta, son además dos películas filmadas en pleno periodo de la Unidad Popular, donde Héctor Ríos se suma a los procesos de transformación social, a los procesos también de ruptura que surgen en esta época. Vamos a la siguiente, por favor, José Miguel. Es acá donde vamos a encontrar el estilo de Héctor Ríos. Me voy a centrar en algunos elementos. Por ejemplo, la cámara en mano. Creo que es re importante entender que acá ya rompe con los convencionalismos de la cámara en trípode, la cámara fija, porque se trata de una cámara activa, que está dentro de las situaciones y por tanto enfatiza de forma mucho más radical estos elementos que ya propuso en El Chacal de Nahuel Toro. Claro que en El Chacal de Nahuel Toro es una película en 35 milímetros, y eso en términos técnicos implica una cámara de mucho más peso, creo que son 6, 7 kilos más o menos de peso del 35 milímetros, versus el cine en 16 milímetros que es portátil. Entonces ahí realmente se trata de sujetos que están dentro de las acciones, por decirlo de cierta forma. Esto no es menor, porque se trata de un cine comprometido con las transformaciones sociales. Entonces el hecho de colocar la cámara al interior de los acontecimientos es también una toma de posición política que deriva desde un elemento netamente estético, el uso de la cámara en mano. Acá hay dos ejemplos, ¿no? En Venceremos, Héctor Ríos filma el día en que se anuncian los resultados de la elección del año 1970, donde hay una ligera ventaja de la Unidad Popular y se produce lo que Pedro Chaskel me comentaba el otro día, fue un estallido social. La gente rellenó la Alameda y salió a celebrar el triunfo por primera vez, de un gobierno autodeclarado marxista, de izquierda, que prometía las transformaciones sociales en torno a la justicia social. Y Descomedidos y Chascones, que es el otro fragmento que coloqué acá, Héctor Ríos se va con Carlos Flores del Pino, el director, a filmar un recital hippie en Viña del Mar, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante porque no solamente se trata de filmar las transformaciones, sino que filmar a la gente. Entonces, la cámara en mano permite también hacer un seguimiento a lo que está ocurriendo en un contexto donde realmente estaban pasando muchas cosas, un contexto muy bullente de transformaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Otro elemento del estilo es esta idea del cuadro dentro del cuadro. Esto ya tiene que ver mucho más con una posición pictórica de entender la dirección de fotografía. Pero ojo, que no es solamente la cita o la vinculación con una obra pictórica, sino que en rigor es mostrar a sujetos encajonados. Eso de cierta forma es lo que quiere decir en términos simbólicos, ¿no? Y esta idea del encajonamiento o del encierro o del agobio está fuertemente vinculado con las clases sociales, ¿no? Fíjense los títulos de las películas, Desnutrición infantil, que es súper elocuente lo que quiere decir, muestra las condiciones de precariedad en las que viven los niños y que finalmente deriva en condiciones sanitarias, ¿no? Testimonio, lo mismo, está mostrando a sujetos que están internos en un sanatorio por problemas de salud mental, y que viven en condiciones infrahumanas por el estado el estado finalmente que presupone condiciones de salud inferiores, ¿no? Tremendamente inferiores para sujetos que además no tienen la culpa ni la conciencia de poder vivir con esa condición de salud mental. Entonces Héctor Ríos quiere traspasarnos a nosotros esa idea de identidad o de fidelidad o de identificación, más bien dicho, con lo que estamos viendo a partir de este tipo de recursos formales. Y vamos a la última, José Miguel. Esto yo creo que, bueno, por lo menos es lo más elocuente, que es la utilización permanente del rostro del sujeto obrero y del campesino. La cámara se va sobre ellos y quiere demostrar cómo la expresividad de sus rostros, de sus arrugas, de sus facciones, deriva en una historicidad de este sujeto que, reitero, no tiene imagen y que solamente se le había contemplado para su representación desde la Crónica Roja. La única forma que los pobres aparecían en los medios de comunicación era en la Crónica Roja.
Pero Héctor Ríos trata de dignificarlos y de historizarlos, de situarlos en un punto al interior de la imagen, que es también un punto al interior de la historia. Ricardo me dijo que estábamos autorizados a mostrar algunos pequeños fragmentos de película. Voy a ser súper breve para también dejar el espacio suficiente a José Miguel que pueda hacer su exposición. Voy a mostrar junto, no me voy a detener, voy a mostrar junto dos fragmentos. Primero, un fragmento de la película El Chacal de Nahuel Toro, que es la secuencia donde encuentran a los cadáveres de la familia y los llevan, los mismos campesinos de Nahuel Toro encuentran a los cadáveres y los llevan al pueblo. Y hay una imagen de solemnidad y de amargura que solamente se manifiesta a partir de la cámara. La segunda secuencia que voy a mostrar corresponde a la primera parte, a la presentación del cortometraje Venceremos. Y fíjense cómo reitera en una película del 68 y una película del 70 un mismo leitmotiv visual. Entonces, quiero mostrar esto para hacer esa comparación. No sé si estoy facultado para compartir. No estoy facultado. Te pongo al tiro, espérate, Luis. Ahí puedes. Vale, muchas gracias. Vamos primero con El Chacal de Nahuel Toro y luego con Venceremos. Espero que se vea bien. Ahí va, paciencia. Ahora voy con Venceremos. Voy a tratar de corregir un poquitito la calidad de la imagen. Se veía bien, Luis, ¿eh? Ah, ya, perfecto.
voy a adelantarlo para ir justo al momento preciso. Ahí voy. Ahí va. O cambia el espacio y el hombre no encuentra su alma. El tiempo le da dinero y oscurece la mañana. ¿Qué pasó con el recuerdo? La ventana de la casa. Alguien encuentre el amor en la tarde de una plaza. El Huasca corre y se agita, también el... Bien, hay dos fragmentos de dos películas de dos momentos distintos, pero que son complementarias para permitirme ilustrar esto que estaba mencionando respecto a cómo hay un estilo súper reconocible en la cámara en mano, sin que sea una cámara despeinada, desordenada, sino que al contrario, muy correcta para mostrar y ser elocuente con esta historicidad del sujeto popular. Antes de dar la palabra al profesor Ortega, mencionar que quienes quieran acceder a la filmografía chilena de Héctor Ríos lo pueden hacer visitando el sitio web de nuestra Cineteca de la Universidad de Chile. Tomen nota, cinetecavirtual.uchile.cl, pueden acceder a estas películas de manera libre, gratis, soberana, así que infórmenle a sus amigos, amigas que pueden ver estos materiales que son realmente brillantes y que nos hacen un poco acercarnos a nuestra memoria audiovisual fuera de ciertos cánones dominantes, ¿no? Entonces, la invitación es para todas y todos que puedan acceder a estos materiales y nos ayuden también a difundir, que la gente sepa que hemos hecho la recuperación y restauración de muchas de estas películas y que creemos necesario que se conozcan, ¿no? José Miguel, cuando tú quieras. ¿Cuál es la dirección, disculpa? cinetecavirtual.uchile.cl y puedo copiar acá en el chat también bueno, ya lo hizo el profesor Carrasco. De hecho, hay algunas películas del profesor Carrasco que están ahí, también las pueden consultar. Próximamente El sabio de la tribu también podrá ser vista desde ese sitio. Espero. José Miguel, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, la segunda parte de nuestra presentación corresponde al periodo venezolano, que quizá es la parte que menos estudio ha tenido, y ahí está la parte también de lo complejo que resulta ser que en Venezuela tampoco existe una fuente de bibliografía que permita acceder a información sobre las películas, y tampoco están las películas. Yo creo que ahí ya hay dos aspectos que son bastante complicados para poder, en el fondo, acceder a este material. Y nosotros, cuando comenzamos el proyecto con Luis, empezamos a revisar algunos textos teóricos y nos dimos cuenta de que, en general, Venezuela queda muchas veces aislado en el contexto de los nuevos cines de los años 60, a los cuales Luis hacía referencia hace un rato. O sea, es decir, la ebullición que significó en los años 60 la aparición del grupo Camao en Bolivia, el Cinema Nuevo en Brasil, el nuevo cine cubano, el nuevo cine chileno, y otros nuevos más por ahí. Venezuela estaba a la par haciendo también películas que estaban renovando un estilo, pero sin embargo no son consideradas dentro de estos quiebres estéticos y narrativos tan grandes que podríamos decir que engloba el concepto de nuevo cine. Los venezolanos denominaron nuevo cine más encima a dos líneas. Una, que es documental, que es bastante anterior, yo diría que aparece más o menos como en los años 60, justamente con apariciones de películas como El Chacal de Nahuel Toro, Los Tres Tristes Tigres, Valparaíso, mi amor, y recién en los años 70, o sea, 6, 7 años después, se acuña el concepto de nuevo cine venezolano, pero en la línea de cine ficción, donde Héctor Ríos va a desarrollar una carrera bastante extensa. De hecho, esa fue una de las cosas que
nosotros nos llamó la atención de forma inicial, porque nosotros partimos nuestro trabajo, 74-85 fue el periodo que Héctor Ríos estuvo viviendo en Venezuela. Nosotros partimos con esto, ¿ya? Aquí podríamos incluir una película que es bisagra, que sería El enemigo principal de Jorge Sanguinet, que es una película que no hace en Chile, pero ya instalado en el exilio venezolano, teníamos 5 películas. Hay la película número 5, que es Mi socio, está dentro del periodo del exilio, pero una película que Héctor Ríos filma en Bolivia, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una filmografía muy breve, ¿ya? O sea, para, ¿cuánto? 11 años de exilio, eran muy pocas películas. Bueno, en el proceso de revisión de material, entrevistas a directores, buscar algunos de los pocos libros sobre historia del cine venezolano que existen, nos encontramos con un catastro que ha ido aumentando. De hecho, el año pasado ya lo habíamos presentado y ya aumentó como 4 películas más, y pasamos a esto. Esta es la obra que tenemos catastrada nosotros en este momento de Héctor Ríos en Venezuela. Pasamos de estas 5 películas, descontando a Mi socio, a 22 películas que van entre documentales y películas largometrajes de ficción. O sea, Héctor Ríos se inserta en un contexto venezolano que tiene la particularidad que, si Héctor Ríos venía saliendo de Chile con todo el sueño socialista en el piso, llega a un país que está justamente comenzando una renovación cinematográfica a partir del Estado. Eso se debe justamente a que comienza lo que se conoce como la explotación del oro negro. Las divisas del petróleo son altísimas, por lo tanto el Estado tiene mucho dinero. Y una de las decisiones que toma es comenzar a producir pequeños documentales sobre la realidad cultural venezolana. Las fuentes revisadas hablan de 18 películas, otras de 20 y otras hasta 40. La verdad es que nadie se pone de acuerdo ahí, pero nosotros vamos a hablar de las películas que Héctor Ríos filmó. Como Héctor Ríos en Venezuela ya era un personaje muy conocido antes de su llegada, principalmente justamente por la película que Luis estaba analizando, que es El Chacal de Nahuel Toro, El Chacal de Nahuel Toro había tenido una acogida muy grande en los circuitos populares de los cineclubs. Entonces, la obra más exitosa del cine latinoamericano fue El Chacal de Nahuel Toro, por lo tanto ya conocían, bueno, obviamente conocían a Miguel Litín, pero conocían el enorme trabajo estético en cámara y en fotografía de la película. Por lo tanto, cuando Héctor Ríos llega a Venezuela, ya sabían que él tenía un currículum importante, bastante también innovador con algunas películas. Por lo tanto, Abigail Rojas con Mauricio Wallenstein, que estaban a cargo de este sistema de producción de películas documentales sobre la salsa, la danza, la pintura, etc., llaman a Héctor Ríos y lo contratan como director de foto de estas películas, porque gran parte de los directores que comenzaban a hacer estos pequeños documentales eran noveles, no habían hecho ninguna película antes. Entonces, con Héctor Ríos, de cierta manera, ellos podían estar más tranquilos de que iban a sacar el proyecto en la fecha que la producción indicaba, que eran proyectos dentro de todo igual de presupuesto más reducido, pero Héctor Ríos se encuentra por primera vez en su vida trabajando en 35 milímetros color, cosa que nunca había filmado una película en color. Entonces Ríos constantemente en las entrevistas que da dice que llegar a Venezuela significó aprender nuevamente su oficio, porque no tenía las herramientas necesarias para poder controlar. Decía, logré cierta soltura, dice, humildemente, dice, logré cierta soltura con el blanco y negro, pero el color era otra cosa, eran otro tipo de cámara, era un sistema de producción muy grande comparado al chileno, entonces me vi en una, como partir de cero, finalmente, lo que decía Héctor Ríos. Ahora, uno revisa todas estas películas y uno se da cuenta que claramente uno puede entender el contexto previo durante la Unidad Popular y lo que va a hacer en Venezuela, aun cuando la obra de Ríos pase de documental a ficción. ¿Ya? Siempre hay como un estilo y una repetición de ciertos cánones estéticos que van a ir saltando de una película a otra. Bueno, una vez que Héctor Ríos realiza estos documentales, ya su currículum crece mucho más, por lo tanto lo empiezan a llamar rápidamente para hacer largometraje. En muy poco tiempo, Héctor Ríos ya estaba haciendo películas largometraje de producciones mucho más grandes. Y ahí nosotros tenemos el caso, nosotros vamos a hablar aquí de 2 películas que me parece que son claves dentro de la filmografía venezolana.
Perdón. Una es País Portátil, que es una película que Héctor Ríos va a comenzar a filmar el año 78 por ahí, se estrena el 79-80, de los directores Iván Feo y Antonio Gerandi, ¿ya? Con los cuales había hecho la película Descarga y Se Mueve, que forman parte de estos documentales que yo les decía, Escuela de Caracas, de Josefina Acevedo, Los Tambores Chimbangueles, de Wallerstein, Torija y Héctor Ríos. Héctor Ríos figura como codirector de la película, por la cual se ganaron una serie de premios, ¿ya? Es la única película donde aparece como en los créditos de dirección en una película, pero trabaja con Gerandi y Feo en estos dos cortos, y ellos rápidamente, cuando van a producir su película País Portátil, que es la que está acá, lo llaman inmediatamente. O sea, saben que la persona que el mejor director de foto que tiene Venezuela en ese momento es Héctor Ríos, por lo tanto le asignan la labor de la que es considerada la película más ambiciosa del cine venezolano, incluso hasta el día de hoy. Ya es una película que adapta la novela País Portátil, que recorre 100 años de historia de Venezuela, que en la película están mostrados todo el proceso histórico que viven desde pequeñas guerrillas hasta la guerrilla urbana de izquierda, ¿ya? Entonces, todo ese periodo de 100 años, Héctor Ríos lo filma de una manera que va a seguir un estilo de adecuar la fotografía para cada época que él está trabajando. Entonces, la película, como pasa por distintos periodos, nunca indicando, o muchas veces no indicando el año en que nos encontramos, lo que hace Héctor Ríos es que le otorga una tonalidad, ¿ya? Entonces hay una tonalidad que tiende al sepia, hay una tonalidad que es más naturalista, hay una parte donde la película tiende a un proceso más bien de subexposición. Entonces hay todo un trabajo que es muy interesante, que de hecho le hizo acreedor a Héctor Ríos de ganar justamente los premios más importantes de dirección de fotografía en el cine venezolano por País Portátil. O sea que hay un trabajo que podríamos decir que se escapa mucho de un común denominador que habíamos visto en la obra anterior, tomando en cuenta que también está una película que está filmada en colores, ¿ya? Entonces, Héctor Ríos trabaja ciertos conceptos que son generales en la novela y que están trasladados al guión, que tienen que ver con la circularidad del tiempo, ¿ya? O sea, la película todo el rato está hablando de cómo la historia se repite, ¿ya? Una historia que parte en estas guerrillas 100 años atrás y que finalmente tienen un correlato en 1977 en Caracas, ¿ya? Entonces, Héctor Ríos, en prácticamente todas las entrevistas que da, siempre indica que la labor del director de fotografía es leer el guión y que el alma, la atmósfera de ese guión, él lo pueda trasladar a imágenes en movimiento. Entonces yo creo que este es un gran ejemplo de cómo logró hablar de procesos históricos, de épocas muy marcadas, con un tipo de fotografía, y además añadiendo el concepto y la operación formal de que su cámara constantemente está girando justamente en los momentos en que los personajes dialogan sobre la historia, ¿ya? La historia que se repite es una cámara que gira constantemente sin parar, ¿ya? La película tiene un inicio que justamente habla de esta circularidad del tiempo. Hay un narrador, Héctor Duhachel, gran amigo de Héctor Ríos, actor chileno también, exiliado en Venezuela, con el cual va a trabajar en alrededor de 3 o 4 películas en Venezuela. Héctor Duhachel es como un gran narrador que nos va contando la historia, la historia de la familia Balazarte, ¿ya? Entonces ahí hay un detalle y una visualidad muy cuidada por parte de Héctor Ríos en País Portátil. Como les decía, una de las películas consideradas hitos de la cinematografía venezolana hasta el día de hoy, ¿ya? La otra película, que esto se lo voy a mostrar después en imágenes en un fragmento. Bueno, acá tenemos una foto que nos hizo llegar el director de la película, uno de los directores, Antonio Gerandi. Aquí tenemos a Héctor Ríos con el equipo de filmación de País Portátil. Esperemos que esta fotografía la podamos incorporar una vez que terminemos nuestra investigación. Ahora, todo lo contrario a esto, lo podemos ver en una película que hace 3 años después, que se estrena 3 años después, que es Manoa, de una de las cineastas también más importantes de Venezuela, Solveig Hogenstein, que va a dirigir el año 80 la película Manoa, donde ella
nuevamente trabaja con Héctor Ríos por una recomendación de Antonio Gerandi e Iván Feo. Los directores le sugieren a Solveig que trabaje con Héctor Ríos porque es una persona que se puede adecuar a presupuestos muy altos como país portátil, pero que también demostraba mucha eficiencia y técnica en producciones mucho más pequeñas, como los 2 primeros cortometrajes que hizo llegando a Venezuela, de Descarga y Se Mueve. Entonces Héctor Ríos se movió en películas muy pequeñas, pero también en una obra tan grande como País Portátil. Como les mencionaba, es una obra muy grande a nivel de producción, pero en el caso de Manoa ya era nuevamente volver a un sistema de producción mucho más reducido. Solveig Hohenstein, que pudimos entrevistar hace 1 año y medio, nos comentaba que a la semana de rodaje ella echó a su director de fotografía porque se daba cuenta que era un director de fotografía que estaba tratando de imitar ciertas coordenadas estéticas y de producción de un cine industrial, cosa que ella no estaba estaba haciendo una película completamente de forma mucho más independiente. De hecho, producía más bien por Alemania, que había puesto como los principales fondos, pero aún así era una producción muy pequeña. Entonces, ella detiene el rodaje, habla con Antonio Gerandi, con Iván Feo, y ellos le sugieren que Héctor Ríos es la persona indicada para poder trabajar en su película. Entonces, ella lo contrata y finalmente Héctor Ríos decía que reducía todo a la mitad. ¿Ya? O sea, tenía claridad absoluta de cuál era el objetivo al cual se debía llegar en una escena en específico, ocupaba muy pocas luces, lo que agilizaba el rodaje. Entonces pudieron terminar la película en el tiempo acordado, cosa que ya estaban atrasados con el director de foto anterior. Y esta película también tiene otra, podríamos decir, aspecto novedoso en su cine, que tiene que ver a la utilización, por ejemplo, de las sombras y lo que Andrea Musico denomina el campo invisible. ¿Ya? Héctor Ríos, desde un par de películas antes, había empezado a hacer funcionar mucho el fuera de campo, pero un fuera de campo sostenido, ¿ya? Acciones que transcurren fuera del cuadro cinematográfico, que son relevantes para la historia, lo había comenzado a introducir en películas como, por ejemplo, la empresa Perdona un momento de locura, que es del año 77, por ahí 77-78, de Mauricio Wallenstein, donde hacía ciertos procedimientos de acciones muy tensas y después el plano quedaba completamente vacío. Y empezaban a sucederse acciones, como les digo, de una importancia relevante en la historia, pero fuera. Y eso va a tener quizás como su punto cúlmine en Manoa. En Manoa hay un ejercicio visual de incorporar todo lo que está fuera de campo, como les decía, a partir de las sombras, o en la utilización de una cámara que está fija y que de pronto comienza a moverse, dejando a los personajes fuera del cuadro para contarnos una pequeña historia, ¿ya? Este recurso era algo completamente novedoso en la estética de Héctor Ríos, cosa que José Román en una entrevista justamente se lo hace ver. Le dice que hay películas como La empresa no perdona un momento de locura, que la iluminación tiende a cierto naturalismo, pero sin embargo en Manoa comienza un juego visual con la utilización de filtros, por ejemplo, algo que Héctor Ríos no era dado a utilizar, filtros rojo, azul, verde, generando atmósferas muy enrarecidas, principalmente en un lugar que Héctor Ríos ya había filmado constantemente en su periodo chileno, que es el bar. Las cantinas, los bares, van a ser van a aparecer mucho en el cine venezolano, y Héctor Ríos los va a pintar literalmente con luz. Entonces, no ocurre solamente en Manoa, sino que en otras películas también, como La empresa no perdona un momento de locura, que el bar tiende a tener una visualidad muy especial, ¿ya? Lo otro corresponde, por ejemplo, acá a estas imágenes, que me parece curioso porque justamente Luis había mostrado en testimonio esta idea del reencuadre a partir de ventanas y a partir de puertas, ¿ya? Esto corresponde a Manoa, en una escena que quizás como una de las más interesantes a nivel de cámara y de foto, que corresponde a un flash forward, es decir, hay un momento en que se suprime un tiempo y en el fondo nos adelantamos a 3 días después. ¿Cómo se explica esto? A partir justamente de los dispositivos de la cámara. Es una escena muy similar, no quiero decir que sea una copia, pero es una escena invertida más bien del famoso plano secuencia de flashback de la película El reportero de Antonioni, ¿ya? De hecho, la visualidad y el espacio donde se encuentran ambas películas también tienen algo en común. La diferencia es que Antonioni hace girar la cámara de izquierda a derecha, y en el caso de Héctor Ríos de derecha a izquierda,
para representar un adelanto temporal, y en el caso de Antonioni es un retroceso temporal. Pero me parece que es muy interesante ahí, porque en el fondo está jugando con algunos elementos que ya habíamos visto de cierta manera en País Portátil, cómo la cámara nos puede entregar una información valiosa sobre cómo se ha ido alterando el tiempo. Y en este caso, la alteración del tiempo está dada justamente porque saca todos los personajes del cuadro y deja solamente el lugar. Y el lugar, a partir del movimiento que ejerce la cámara, empieza justamente a darnos a conocer cuánto tiempo ha pasado y por qué también, y qué pasó entre medio, ¿ya? Entonces hay ciertos procedimientos que son muy interesantes en Manoa. Por ejemplo, acá tenemos otro plano que de cierta manera ya habíamos visto también en otras películas chilenas, que tienen que ver como con el paso del tiempo, lugares que han sido olvidados, y la cámara se queda mucho rato filmando. Pues si ustedes se dan cuenta, no son personas en este caso, ¿ya? No quiero decir que Héctor Ríos haya dejado de filmar personas y rostros. Luis hablaba justamente de la importancia que tiene el rostro en el cine Héctor Ríos. En el cine venezolano está plagado de rostros, pero también empiezan a aparecer estos elementos del decorado, donde la cámara queda mucho rato filmando estos espacios que podríamos decir de cierta manera como inertes, pero que entregan una información muy valiosa de la narrativa que la película nos está presentando. ¿Ya? Esto también es de Manoa. O estas imágenes que son completamente, la de la derecha, esto es de Buñuela, esto es una cita, no sé si una cita directa o no, pero me parece que son imágenes como con este aspecto de ensoñación que hacía ver José Román a Héctor Ríos a partir de Manoa. Esta mujer que está tejiendo en el campo, el diálogo que tiene Héctor Duvachel con este niño, con la madre del niño, empiezan a generar un proceso como de sueño en algunas partes, ya con una atmósfera muy, muy enrarecida, que quizás llegan como a su punto culmine en esta escena, donde uno de los protagonistas de Manoa se encuentra con un hombre que le habla sobre lo que él está haciendo con su vida. Aparece de la nada, hay una serie de filtros, el trabajo de dirección de diseño sonoro es muy interesante también, porque nos hace entender como un lugar que está literalmente perdido en el tiempo. Se dan cuenta como las imágenes del pueblo, que no hay nada, pero también no hay nada como en el exterior. ¿Se dan cuenta? Esta arena, este lago, este sonido constante del viento, crean unas imágenes, hay un imaginario muy interesante y que es muy novedoso en Héctor Ríos en el periodo venezolano. Quizás son dos películas la que contienen mayor experimentación. Podría ser Manoa, que es la que estamos viendo ahora, y La Hora del Tigre, que es una película de cierre, ya una película que Héctor Ríos filma en 1984, donde también se dejan entrever aspectos que no tienen una relación, podríamos decir, de causalidad, esta causa-efecto que muchas veces nos exige un cierto guión clásico. Estas películas comienzan a olvidarlo y se empiezan a interiorizar más bien en cómo la atmósfera, cómo los espacios comienzan a tener un diálogo muy importante con los personajes. Y ahí Héctor Ríos realmente hizo una labor muy interesante, porque se nota también un control muy grande de él como director de foto. ¿Ya? Bueno, y esto es Héctor Ríos recibiendo el premio El Dorado en 1980 por la dirección de fotografía de País Portátil, que fue una película muy importante para Héctor Ríos. Generalmente es la más citada por él en las entrevistas que dio, por todo el reconocimiento que hubo por parte de la industria venezolana a su labor como director de fotografía. Bien, entonces, antes de terminar, les quería mostrar algo más breve, que corresponde a una secuencia de País Portátil, donde aparecen estos componentes que también están en Manoa, que tienen que ver cómo se construye una atmósfera muy de sueño en un contexto de una situación muy cotidiana, de unas personas que van a una estación de ferrocarril. Pero fíjense cómo el humo de la locomotora, la utilización de la luz, genera justamente estos espacios que Héctor Ríos va a comenzar a instalar en algunas de estas películas. Esto es País Portátil. ¿Están viendo la imagen ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aparece nuevamente también lo que había mostrado Luis, el cuadro dentro del cuadro, en testimonio me parece que era Luis, no me acuerdo. Fíjense cómo esta imagen inicial, esto da inicio a la secuencia, cómo Héctor Ríos la va a repetir constantemente a partir de puertas, en la puerta de la estación y la puerta del tren.
ahorita? Ahorita acabó de salir uno, no dio el pito, sí. Empanadas. Empanadas de carne y de queso. ¿Me permite? Bueno, esa imagen final me parece que es bastante descriptiva, siguiendo un poco lo que Luis había mencionado de películas documentales, que, o sea, también ver cómo Héctor Río puede mantener un estilo de filmación en un documental como testimonio, y como una película de ficción, donde justamente los personajes que quedan encerrados en ese cuadro son personajes que su vida literalmente se detiene. O sea, esta cosa de quedar encapsulado en el tiempo, con este humo constante, el cuidado de la iluminación, habla muy bien de lo que ocurre con esta mujer, ¿ya? Y lo triste que se transforma justamente desde ese momento en que su vida queda detenida, lo que va a venir para adelante en la historia. Así que yo creo que voy a quedar hasta acá para poder, no sé, conversar con los demás. Disculpen, no es COVID. Oye, súper interesante, me pareció increíble. Uno conoce a Héctor Río porque uno se ha vinculado al cine y conoce la obra. Qué gana de ver las películas venezolanas. ¿Dónde se pueden ver las películas venezolanas de Héctor Río? No están. No están. O sea, yo las tengo. Pero no las puedes subir, no las puedes compartir, claro, no se puede subir a la Cineteca ni nada de eso, ¿no? Ahí Luis tiene que ver qué hacer. Sería increíble poder tener acceso a ese material porque en el fondo uno conoce, claro, justamente el periodo chileno, que es tan importante. Un dato, yo no sé si estoy equivocado, pero creo que incluso incursionó en los videoclips, por allá por los 80 hizo un videoclip de Los Prisioneros, ¿no? Hizo Corazones. dos videoclips, uno de Los Prisioneros, que está en Cineteca Virtual de la U de Chile, que es Corazones, y uno para Jorge González, los dos dirigidos por Cristian Porque Leighton. Corazones es increíble. Cuando la vi la primera vez dije yo, aquí hay una mano experta, aquí hay cine. No es solamente un cabro joven que agarra una cámara y hace un videoclip, ¿no? Me gustaría hacerle una pregunta, porque ustedes partieron, y de ahí le damos el paso a la demás gente. Ustedes parten hablando acerca de la importancia de... Lo otro. Héctor Río, usted en la investigación, porque uno se enfrenta como a un artista de tono mayor, ¿no es cierto? Uno puede pensar en un Estoraro, o qué sé yo, en un fotógrafo de esos niveles. ¿Es conocido fuera de Latinoamérica, en Europa, por ejemplo? ¿Es conocido Héctor Río? ¿Sabe algo de eso? Mira, de lo que pudimos nosotros buscar, tuvo relación con directores de fotografía importantes, porque fueron compañeros de curso justamente en la escuela del Centro Experimental de Roma. Luciano Toboli, por ejemplo, Néstor Almendrov, tuvieron una relación muy cercana. Ahora, yo no sé si ahí podemos hablar como de una influencia o no, pero sí conocía y fue compañero de curso de directores de foto que después fueron clave. De hecho, Luciano Toboli fue justamente el director de El Reportero, la película que yo te digo que hay una especie como de reflexión en torno al plano secuencia del flashback en Manoa. Entonces, sí, lo conocían, pero yo no sé cuánto más otras personas lo conocían. Esta quizás era una relación también como de ex compañeros de curso y de compañeros de oficio. Claro, porque es un referente de la cinematografía latinoamericana, Héctor Río, yo creo, ¿no? Claro. Y lo otro que me gustaría decir, porque ustedes parten hablando acerca del neorrealismo italiano, y me gustaría saber un poco así, ¿qué piensan ustedes acerca de esta? Bueno, de hecho, Héctor Río
estaba en la fundación del Centro Experimental de la Chile junto a Belet, ¿no es cierto? Fernando Belet, que fueron dos personas que habían estudiado cine formalmente, porque hasta ese momento, díganme si estoy en lo correcto, ustedes son los expertos, en el Centro Experimental no era una escuela de cine, se aprendía haciendo, pero habían algunos cursos, el cura Sánchez creo que hizo unos talleres en aquella época, en los 60, un taller de fotografía, de guión, pero había una incipiente formación, pero más uno se formaba como haciendo. Entonces, la experiencia que traía desde Italia, del Centro Experimental, y el señor Belet también, fue importante. Y además traer esto que estaba en boga y como moderno, que era la cosa del neorrealismo, que yo creo que es una cuestión que yo pienso, no sé, corrobórenmela o no, que el neorrealismo aportó una gran influencia en las estéticas pobres, en las estéticas donde no existía el dinero para hacer cine como el cine hollywoodense. No sé, Luis, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la importancia? Porque si uno piensa hoy día en el cine de los hermanos Dardenne, en el cine del nuevo cine iraní, si ahí no hay una influencia del neorrealismo, ¿qué es lo que es, digamos? Sí, exactamente, tú tienes razón, Ricardo. O sea, yo creo que más que una influencia del neorrealismo, yo creo que una forma de hacer cine permite hacer calzar una cierta sensibilidad epocal con la posibilidad concreta de hacer películas saltándose los protocolos y estándares que, más que sugería, imponía los modelos hollywoodenses, ¿no? No hay que perder de perspectiva que antes de eso, para hacer películas, los cineastas chilenos de los años 40 y 50 decían, chuta, tenemos que tener un estudio, tenemos que tener actores famosos, tenemos que tener este tipo de sonido, tenemos que tener este tipo de cámara. No se pueden hacer películas en 16 milímetros, tienen que ser en 35 milímetros. Entonces, lo que ocurre con este cine de ruptura es decir, no, pues hay que se pueden hacer películas de otra forma y dignificar que somos un cine pobre. O sea, más que dignificar, reconocer y asumirse. Entonces, yo creo que hay una influencia muy fuerte del neorrealismo en el sentido de decir, desprendámonos de todas estas ataduras, de todos estos elementos que finalmente son un lastre, para reconocernos como tal, como un cine precarizado y que además resulta iluso pensar en hacer una película que cueste mucho más caro que 6 o 7 casas de personas pobres, ¿no? O sea, en vez de hacer una película, yo le podría dar esa plata a gente que no tiene casa o invertirla en comida para la gente que no tiene que comer. O sea, hay un dilema ético frente a la praxis cinematográfica que tienen estos cineastas. Entonces, junto con el neorrealismo, yo creo que también hay dos cinematografías que van a transformar también la concepción de hacer cine. Por una parte, Glauber Rocha y el cinema no brasileño. O sea, yo creo que cuando se muestra en Chile Dios y el diablo en la Tierra del Sol, eso le vuela la cabeza a mucha gente. Bueno, el mismo maestro Litín lo ha dicho. O sea, cuando él ve esta película, como que le abre la cabeza en muchos aspectos. Y otra cinematografía es el cine cubano. Cuando se empieza a mostrar un cine autodeclarado pobre, que incluso una película como Now de Santiago Álvarez no filma nada, o sea, utiliza solo materiales reciclados de archivos de otras partes, autodeclarado tan pobre que no podemos ni filmar. O sea, es esa la condición de nuestro cine, pero transforma eso en un estilo, en una praxis, en un elemento político y discursivo. Esa combinación hace que también surja la posibilidad de entender que se puede hacer un cine chileno. También hay otro elemento que no lo he mencionado, pero es muy importante, que son las películas de Sergio Bravo. O sea, hasta antes del Chacal de Nahuel Toro, la única exploración sobre el mundo campesino y la estetización del mundo campesino es de Sergio Bravo, con películas como Mimbre, con Láminas de Almagüe, y también entender una estetización del campesino, pero desde un punto de vista poético, no desde el punto de vista meramente formalista, aunque eso lo podemos discutir más profundamente, pero sí hay una discusión estética y coloca lo estético como un elemento y no la caricatura del mundo campesino como motor narrativo. Y lo último, pucha, me encanta que hayas traído acá a colación a Fernando Belé. Yo creo que junto con Héctor Ríos son los dos grandes directores de fotografía de los años 60 y también los dos grandes formadores. Esto yo lo pongo un poco en perspectiva,
porque hoy día, no sé, pues un chico de 18 años como que quiere estudiar cine y abre el catálogo y elige. En los años 50 no había escuelas de cine, no había cómo aprender esto más allá del oficio, ¿no? Entonces, Héctor Ríos, que venía con estudios, Fernando Belé, que había estudiado en el IDIEC en Francia y que vienen con todo un peso del cine europeo, trasladan esto a la formación, no se quedan con el conocimiento, sino que lo divulgan. Alumnos de Héctor Ríos fueron Jorge Miller, Samuel Carvajal, o sea, realmente directores de foto súper importantes para este periodo y para la historia del cine chileno. Entonces, alumnos también de Fernando Belé fueron Pedro Chaskel, por ejemplo. O sea, estamos hablando de, bueno, Miguel Lumbrín siempre ha hablado que es el maestro Fernando Belé, ¿no? Él aprendió mucho de él. Entonces, son los grandes formadores de esta generación del nuevo cine chileno, pero también porque van entremezclando una posición vanguardista de entender las transformaciones sociales con el acto de hacer cine como una contribución a esas transformaciones. Ajá. Súper bien. Y además dijiste algo y se me vino a la memoria una cosa que conversamos antes que empezara la charla, que es terrible. A propósito de Glover Rocha y del patrimonio cinematográfico brasilero, se acaba de quemar la Cineteca de Brasil y es una pérdida, pero impresionante, es increíble. Es terrible lo que pasó. Yo no sé si tienen más noticias, si se salvó algo, o no se sabe nada todavía. Bueno, a mí me han estado comentando desde la misma Cinemateca en la tarde que están recién como haciendo el levantamiento de las pérdidas. Ha sido terrible. Aparentemente no es un incendio casual ni fortuito, o sea, hay ahí otras intenciones. Eso como que no lo pueden todavía mucho certificar, pero a partir de varios elementos como que están defendiendo eso, pero también el abandono que ha significado el gobierno de Bolsonaro hacia el patrimonio audiovisual, el acoso que ha significado también una institución emblemática, ¿no? Yo creo que tampoco hay que perder de perspectiva que todos los archivos latinoamericanos estamos en una posición muy frágil. De pronto hay como mucha propaganda y marketing de una institucionalidad cultural que funciona como relojito, pero en la práctica las cosas funcionan en términos muy precarizados. En algunos casos no hay una posibilidad de soberanía y autonomía en la gestión. En el caso de la Cineteca de la Universidad de Chile ni siquiera tenemos financiamientos del Estado, o sea, lo cual es una paradoja porque somos una universidad estatal. Y en el caso de la Cinemateca de Brasil, es una institución estatal donde el Estado como que la deja en el abandono. O sea, que haga lo que pueda hacer en sus condiciones, lo cual en una época de pandemia resulta muy desesperanzador porque es aquí donde necesitamos que las cosas no operen en la lógica del mercado y la rentabilidad, sino que operen más bien en la responsabilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, de conservar, preservar y respetar nuestra memoria. Entonces es una situación muy frágil, delicada y lamentablemente transversal a otros países en Latinoamérica que estamos en la misma condición de fragilidad de sus archivos audiovisuales. No, y además lo que planteas del personaje que a lo mejor, ojalá no haya sido intencional, comprenden el peligro que implica el cine, ¿no? Oye, y con lo que decían al final en el fondo, o lo que estábamos hablando recién acerca de, hay que hacer cine, y el neorrealismo nos da esa posibilidad de trabajar con pocos recursos. No pensemos en Hollywood, no pensemos en los grandes festivales, hagamos películas, una cámara en la mano, como decía Godard, y una idea en la cabeza. ¿Ah? Oye, abro entonces el panel para quien quiera preguntar, que después los veo con cara de ávidos de preguntar. ¿Ah? Karin, ¿quieres preguntar algo? Esteban, por favor, Sandra, es el momento. No, yo solamente decir que estoy fascinada con la charla. He aprendido mucho y tengo muchas ganas de ver muchas películas. Tengo anotado acá algunos títulos y me gustaría saber si me sugieren alguna otra. Pero tampoco me quedó claro si todas estas las puedo encontrar. Bueno, está Manoa, que parece que sería súper interesante de ver. La Hora del Tigre, Venceremos, el Chacal y País Portátil. ¿Todas esas las podemos encontrar? Las que son del periodo que habló Luis, esas están disponibles en la página de la Cineteca Virtual. Manoa no.
lamentablemente la copia de Manoa no está disponible. Y de hecho es otra, un poco siguiendo la línea de lo que decía Luis, que tiene que ver con esto de cómo acceder al material. En Venezuela también la cinemateca está abandonada. El proceso de destrucción del material sin haber un incendio partió hace 8 años, porque no tienen luz. Entonces las películas ya están en un momento en que no se pueden restaurar, entre ellas País Portátil, la empresa Perdón un Momento Locura. Hay varias de Héctor Ríos que ya están en un proceso que ya no pueden tener una restauración adecuada, los negativos están dañados, y las copias que circulan en VHS, bueno, ya no en VHS, pero que alguien habrá digitalizado, eran copias que se sacaron hace 25 años, que eran transfer, algunos de Betacam, y se distribuyeron de forma así pirata. Pero ellos no han editado su material de una forma oficial. O sea, uno no puede ir a comprar Manoa, por ejemplo. No existe una copia de Manoa editada en DVD ni en VHS. País Portátil creo que en un momento salió, pero una película del año 79, entonces ya han pasado mucho tiempo, muy difícil conseguirla. Pero en digitales, ¿cómo se llama? Películas que estén editadas, no sé, en DVD, no existen. Y tampoco están restauradas. De hecho, lamentablemente, a nosotros nos llegó una copia de Manoa que la enviaron justamente desde la directora, hizo una copia digitalizando y es bastante buena. Ya el único, pero nosotros no podemos subirla a ningún lado. En patios azules que se pueden conseguir, ¿ah? Lo más probable. ¿Conocen patios azules Pero yo estuve buscando cine latinoamericano, venezolano, y no, es que no hay mucho interés tampoco, o sea, no son películas muy masivas, pues no creo que anden, voy a buscar Manoa, son películas que dentro de todo también son más chicas, entonces no, son difíciles de encontrar. Pero en el fondo, perdón, como la recopilación de todo este material es como, porque no es tanto analizando la película, entonces, bueno, tú tienes una copia para poder verla, pero Claro, tiene que ver con no directamente poder visualizar, sino lo que otros han ido, no sé, escribiendo, las fotos que hay. de las películas que está analizando Luis, él tiene acceso a ellas, ¿no es cierto? Yo no sé si te faltó alguna, pero de las películas venezolanas tenemos 23 y logramos conseguir 12. Ya. 12, 13. Sí, hay algunas que de verdad es imposible. De hecho, me he comunicado con gente que ha escrito ensayos sobre una película en específico. Me dice que tuvieron que ir directamente a la Cinemateca a verla en una moviola, porque era la única manera de ver la película y ya esa copia estaba destruida. Entonces, lamentablemente no. Ahí se está perdiendo mucho material fílmico en Venezuela. Ahora, si me permites como complementar algo, yo creo que hoy día, claro, las tecnologías digitales nos permiten suponer o presuponer que está todo, ¿no? Y trabajando con autores puntuales como Héctor Ríos, nos damos cuenta que eso es una ilusión, que además es una ilusión que se ha construido, yo creo, de forma un poco maligna para efectos de valorar nuestro patrimonio audiovisual, porque si tenemos todo, a la vez no tenemos nada, ¿no? O sea, esa sensación de que está todo, finalmente nos hace reclinarnos en un lugar de comodidad que invisibiliza la precaria condición que están los archivos audiovisuales. Nosotros nos hemos acercado a trabajar con la gente de Venezuela y nos cuentan, o sea, este negativo está desaparecido, esta copia posiblemente anda alguna por ahí, la biblioteca, y eso tiene que ver particularmente con el bloqueo que le han impuesto a Venezuela y que tal como dice José Miguel, no hay luz, o sea, cosas como que para nosotros son súper cotidianas. Yo aquí prendo, apago la luz y no es tema para nosotros. El aislamiento tecnológico en el que está Venezuela es tremendo, la situación política que viven ellos es bien complicada. Entonces también creo que mirar desde el hombro para abajo sobre países vecinos que están sufriendo por los tratos que se les da por luchar por sus soberanías, me parece que incide directamente en que nosotros esperemos ver películas que de pronto es más complicado de lo que nos imaginamos. O sea, nosotros cuando digo llevamos 2 años investigando, es porque realmente llevamos 2 años siguiéndole la pista a películas y que al final nos hemos encontrado con historias dramáticas de los cineastas, de sus copias, de los archivos, y eso yo creo que es muy fuerte también como para entender nuestro patrimonio audiovisual.
Yo creo que no hay que mirar para Europa, hay que mirar para nuestros hermanos de Sudamérica y las condiciones latinoamericanas en las que están, porque claro, si nosotros queremos elevar nuestras condiciones técnicas, finalmente, claro, Chile es mucho más privilegiado porque es un país que está súper sentado en el modelo neoliberal, pero también nosotros tenemos nuestras propias precarizaciones en términos de la conservación de nuestra memoria. No quiero como arrogarme nada, pero hasta antes de este proyecto de investigación no había ni una puesta en valor de la obra de Héctor Ríos. José Miguel hizo un levantamiento de información, una discusión bibliográfica con la que nosotros postulamos al Fondo Audiovisual, donde intentó sistematizar todo lo que se ha escrito de Héctor Ríos, y toda esa información eran notas al pie de página, comentarios sutiles, breves, de decir él es el maestro y punto. O sea, como casi circunscribirlo al lugar común y reducirlo a un romanticismo que lo despoja de toda la carga crítica que nosotros hemos tratado de poner en valor en esta charla, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con la pérdida de las películas, sino que con generar un desconocimiento o las condiciones para un desconocimiento que también es muy nocivo para pensar nuestro patrimonio audiovisual. Ahora, claro, nosotros tenemos el apoyo del Ministerio de las Culturas con el financiamiento, pero finalmente esto tiene que ver con algo que va a ser mucho más complicado, que es la recuperación de materiales o la repatriación de esos materiales, que lo hemos estado tratando de hacer el último año por lo menos. Con pandemia es muy difícil, se nos vinieron abajo varios de esos proyectos que ya los teníamos más o menos conversados, pero ha sido súper complicado para efectos de repatriar muchos de estos materiales y exhibirlos de manera digna, porque, claro, o sea, José Miguel se ha conseguido ahí algunas cosas en VHS y qué sé yo, pero no está bien. Tenemos que mostrar las películas como eran, con su calidad fotográfica. Lo más probable es que Ricardo me entienda que le ha hecho dirección de fotografía en películas, y dar una película en mala calidad, con la fotografía como con los colores deslavados o con el sonido así como medio que no, tenemos que dignificar la obra de don Héctor Ríos y de un montón de otros cineastas, y esa es una pega súper larga que nos toca hacer, pero claro, o sea, pandemia, protestas, situación de aislamiento de Venezuela, bloqueos económicos, es súper complicado y esa es nuestra realidad. Claro, posiblemente en Francia las cosas son súper más, fluyen de forma mucho más precisa, pero nuestra realidad es distinta y tenemos que ser honestos y transparentes con eso y ser fieles a nuestra raíz y cultura latinoamericana. Oye, y agregar para los que no saben por qué es tan importante la luz, tú Luis Horta, puedes corroborar eso, cuando tú tienes una cinemateca, tiene que tener unas bodegas que tienen que estar a una temperatura constante y a una luminosidad constante. Imagínate, no tenéis luz eléctrica. Entonces, se deteriora el material, ¿cachai? Exactamente, o sea, hay condiciones súper específicas de conservación de los materiales fílmicos, otras de los materiales videográficos, otras de los materiales nitrato, que son los del finales del siglo XIX hasta el año 50 del siglo XX, otras Eso ¿no? Eso se prenden. si hay malas condiciones puede autocombustionarse, o sea, es súper delicado. Por ejemplo, lo que pasó en Brasil, aparentemente hay una sección que tenía materiales nitrato que ardieron, y eso es mucho más peligroso. Bueno, de muchas formas es muy peligroso. ¿Quién más tiene pregunta para los profesores? Por favor, es el momento. Estoy mirando aquí. Gabriela, Carolina, Nacho, Valentina, Carolina, Zamora, Micaela Leal, vamos. Quería decir que el director de los videoclips era Cristian Galaz. Sí, Dije Cristian Leighton. Es no, Galaz. pues, claro, Héctor era el fotógrafo. Hizo un cortometraje y Un hombre en la luna con Galaz, el videoclip de Los prisioneros, Corazones, y uno para Jorge González también. ¿Cuál sería ese que esta es para hacerte feliz, ese? No me acuerdo, no. Ahí me envió el dato Galaz, porque tenemos que entrevistarlo. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? A ver, si no, tendríamos que... Además, José Miguel está medio enfermo. Oye, cuídense, por favor, de la... ¿A quién levantó la mano? Gabriela Morón levantó la mano. Vamos, Gabriela. Sí, buenas tardes, Gabriela Morón. Me conecto desde Lima, Perú, y pues yo estoy muy entusiasmada con conocer a Héctor Ríos.
estaba leyendo últimamente sobre Raúl Ruiz y ahora me despertó la curiosidad en conocer a Héctor Ríos. Y pues veo mucha poesía al cómo maneja la cámara y cómo transmite esas abstracciones, ¿no? Y me preguntaba si usted, alguno de los ponentes, me podría recomendar alguna bibliografía que les haya sido útil para poder seguir ahondando sobre él, porque la verdad es que me entusiasma mucho, Héctor. Sobre Héctor, un poco lo que dice Luis, no hay nada escrito sobre él, como su obra. Está él incluido obviamente dentro de trabajos como Chacal de Nahuel Toro, películas con Raúl Ruiz, pero que tú busques algo específicamente, puedes encontrar entrevistas, hay algunas que están en YouTube, entrevistas del 2007 más o menos, que de hecho hay una que es con José Román, donde Héctor Ríos hace un recorrido por su obra, ya parte justamente desde su viaje a Italia, el Centro Experimental, su regreso a Chile, y después habla un poco del periodo de exilio y la vuelta. Y entonces ahí, en esta entrevista él como que actualiza y compone parte de su filmografía. Ahora, lo de Venezuela siempre me ha llamado la atención y siempre se centra en País Portátil, como que las otras películas no las toma mucho en cuenta. Pero hemos escarbado por ahí, hemos encontrado otra referencia a la empresa, perdón un momento, Locura y Manoa, ¿ya? Pero en YouTube puedes encontrar entrevistas que le hicieron a Héctor Ríos, que son bien completas, por lo menos para tener un primer como panorama de su obra. Oye, Gabriela, Sí. ahí Valentina te puso en el chat una dirección donde puedes encontrar las películas, parece. Sí, ya la estoy revisando. Y una última consulta, respecto al paso del tiempo que se observó en una de las escenas, bueno, de los planos que se expusieron aquí en las diapositivas. No sé si podría explicar más acerca de esta idea del paso del tiempo con la fotografía. Sí, mira, en películas como País Portátil es una película sobre el paso del tiempo, ¿ya? Es una película que en el fondo es una gran historia, son 100 años de la historia de Venezuela, y además de eso, la construcción de los diálogos está dada justamente por el paso histórico, como una familia, los Balazarte, tuvieron un rol preponderante en la consolidación de la guerrilla, de una insurrección, etc. Entonces lo que hace Héctor Río es que como tiene un periodo tan amplio, la película no tiene una estructura, por ejemplo, narrativa que va avanzando de un punto a otro, sino que se va saltando épocas. 1957, pero el plano siguiente ya es 1928, o 1896, ¿te das cuenta? Entonces, estos saltos temporales que van haciéndose cada vez como más drásticos, algunos de ellos ni siquiera con intertítulo, Héctor Río les va dando un tipo de color para que más o menos uno se pueda entender, ambientar en el periodo en que se está desarrollando esa acción. ¿Ya? Entonces tú lo podrías armar como por grandes periodos y cada de esos periodos tiene un tipo de luz. ¿Ya? Entonces ahí en esa película, que además es bastante larga, ocupa una paleta cromática muy amplia. ¿Ya? Esa es una influencia muy fuerte también que se va a notar en la obra, que creo yo que viene la obra de Luchino Visconti en películas como, por ejemplo, Censo. Censo es una película que justamente trabaja una paleta cromática que va variando según también va variando la propia historia. ¿Ya? La película termina siendo prácticamente monocromática después que partió con un Technicolor. Héctor Río hace un procedimiento más o menos similar y filma las batallas de Luchino Visconti, que presenta en Censo, también de una manera similar. La cámara puesta haciendo unos largos traveling, viendo los ejércitos avanzar, los enfrentamientos. Entonces yo creo que si tú quisieras realizar una película que contenga un tratamiento del tiempo relacionado con el color, yo creo que Censo es una película que es clave ahí, porque hay imágenes que rememoran mucho en País Portátil. Entonces yo creo que el caso ahí es que Héctor Ríos justamente le quiso dar una impronta por estos saltos temporales que forman parte de la película. ¿Ya? Es interesante porque es lo mismo que hace
otro italiano, no sé, 8 años después, más o menos, sí, no, 10 años después, que es Tonino De Licoli. Tonino De Licoli, cuando hace una vez en América, también cada periodo histórico, ahí son 50 años, ¿ya? La mitad de País Portátil, son 50 años de la vida de los personajes, los protagonistas, y cada periodo de ellos tiene una dirección de fotografía con un color particular que identifica la época. Y recuerda que esa película también tiene saltos temporales, que de repente es el presente, posteriormente es el pasado, después otro pasado, o un flashback dentro del propio flashback, que País Portátil también tiene. O sea, hay flashback dentro de los flashbacks, cosa que empieza a complejizar aún más la historia, ¿ya? Porque en el fondo cuesta mucho como situarse en qué punto histórico está la película. Si no estás muy atento, es confuso. En ese sentido, una película bien demandante, hay que estar muy concentrado viéndola, porque de repente uno cree que están más o menos en periodos cercanos y realmente no son tan cercanos, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí va el tema del tratamiento de color. Es una película que tiene una paleta muy amplia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. No sé si podría repetir o escribir el nombre del último director, Bellicoli, creo que. Sí, sí, te lo escribo, Tonino De Licoli. Mm, Gracias, muy agradecida, sí. Estoy con muchas ganas de aprender y me ha servido bastante. Gracias. Gracias, Gabriela. Oye, aquí hay una pregunta de Carolina, pero yo creo que ya la respondieron ustedes. Dice, no sé, está en el chat. No sé si ya lo dijeron, pero ¿cómo han podido conseguir esos largometrajes de ficción o documental que del periodo venezolano de Héctor Ríos? Y ya comentaron que una se las La, vendió, la otra, ¿quién? la, o sea, la Cinemateca lamentablemente se contactó con nosotros, pero no, no nos mandaron nada. Las conseguimos con un contacto que fue directamente a grabarla en DVD. Fue a sacar las copias y nos envió así en disco las películas, y otras fueron digitalizadas por los directores, ¿ya? Ahora, también pasó lo que señalaba Luis, que nos contactamos directamente con directores venezolanos, y ellos tampoco tenían sus películas, ¿ya? O sea, ellos dicen, no tengo idea dónde está la película. Entrevistamos a Mario Handler, por ejemplo, que hizo Tiempo Colonial. Tiempo Colonial está disponible en YouTube, que es del 76, ¿ya? Es un documental que sí, ese sí está disponible, pero Mario Handler hizo 3 películas más con Héctor Ríos, y no las tiene. No tengo idea quién tiene esas películas. Oye, Alida Ávila, también. Esteban Cruz levantó la mano. Esteban. Esteban, Hola, hola a todos, buenas noches. Hola, buenas don noches. Ricardo. Hola, hola Luis. Hace tiempo que no nos veía. Cintia también, que está por ahí. José, bueno, un poquito, a ver, felicitarlos por la labor que están haciendo de partida, porque igual, obviamente, como decían, hay que dignificar la labor de don Héctor Ríos. Es como un actor importante dentro de la cinematografía chilena, y espero que sea este el primero, lo primero de lo que se viene después, pues. En- y yendo un poquito más a la pregunta, un poquito, eh, como que vi un poquito que dentro del camino estético que plantea este caminar de don Héctor, el dispositivo va como influyendo, hay como unos vaivenes, como tú dices, que del blanco y negro pasa después de Venezuela al color. Eh, me llama un poquito la atención eso, y bueno, con todo el contexto social que se vive también en el periodo que ustedes están agotando. Entonces, eso me llama mucho la atención, y yo lo he visto bueno, en otras personas ligadas al camino cinematográfico latinoamericano. Y lo otro que me llama la atención es cómo, o me gustaría saber cómo era el equipo de trabajo de don Héctor, cómo se manejaba él. Era un equipo, me imagino, yo, o sea, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, un equipo así como medio básico, no sé, quizás, o se adaptaba también a las producciones, a las megas producciones que ustedes lo mencionan, si trabajaba con storyboard, no sé, ese tipo de cosas también me llama la atención. Y lo último, podríamos decir, al profesor don Luis, aparte de esos estilos que usted menciona, ¿hay otros estilos más que usted quizás no los manifestó en esta exposición? Eso del rostro historicista,
de lo pictórico del cuadro dentro del cuadro. Quizás hay algo ahí que usted no lo puso acá en la exposición y quizás podría explayarse quizás en otro tipo de estilo que tiene don Héctor. José Miguel, ¿partes tú o parto yo? Mira, sobre lo que pregunta Esteban en relación a la manera de filmación es muy amplio. O sea, equipos de 5 personas a una producción gigante de 30 y tantos personas metidas en una producción como País Portátil. Entonces, varía mucho. Y eso yo Hay una creo que fue, ductilidad ahí entonces, una sí, y yo creo ductilidad. que eso fue un valor agregado de Héctor Riva, porque en el fondo era un tipo que podía trabajar perfectamente con un farol y su cámara, pero también podría hacer una construcción y una puesta en escena gigante como en País Portátil. Entonces, tú ves películas como Descarga, que está hecha por 3, 4 personas, contando a los directores, que son 2, con 2 directores, Héctor Ríos como cámara y un asistente, y sería. Y te das cuenta que en esa película tan chica emergen muchos de los postulados estéticos que menciona Luis. Pero la diferencia que yo creo que bueno que me acordé, es que en esa película de pronto Héctor Ríos abandona un poco los rostros y empieza a filmar, por ejemplo, los instrumentos. Es un documental sobre la salsa. Ese documental Descarga inaugura una corriente de cine documental en Venezuela que está dedicada a la danza, y la hace Héctor Ríos. Y además filma otra que se llama Se Mueve, que es sobre la danza en Venezuela, que también inaugura un camino documental sobre la danza. Ambas películas de Héctor Ríos. Lamentablemente Se Mueve no la tiene nadie, y es una película experimental porque no tiene ningún tipo de narrador, sino que es la música y el grupo de danza que ellos van a filmar. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, los recortes de prensa, alguna mención en un texto, hablan de lo interesante porque como que hay una libertad expresiva a partir de la música y de los cuerpos en movimiento, que es muy interesante. Descarga tiene cuerpos en movimiento cuando están bailando, pero también tiene una cosa que es mucho más académica, que es gente, en este caso la banda Dimensión Latina, que después de este documental se fue la banda más famosa en Venezuela. Dimensión Latina todavía no saltaba el estrellato, hablan. Descarga se llama porque ellos hacen una descarga en contra de la institución, toma la música popular en Venezuela. Como los departamentos culturales consideran que la salsa es una música prácticamente casi degradante, y ellos, su descarga es decir que no, que es importante, y en eso transcurre el documental. Entonces, pasa de producciones muy pequeñas, filmadas en muy poco tiempo, a películas que tienen una complejidad mayor como País Portátil, o incluso, bueno, Manoa también es un equipo muy chico, pero Manoa tiene la complejidad de que hay un trabajo de foto con esta utilización de filtros, estos movimientos de cámara, que también la van complejizando, pero ojo, es menos de la mitad del equipo técnico que tiene una película como País Portátil. Y después tú puedes ir viendo que hay películas también más chicas, Profesión Vivir, la hora del tigre, por ejemplo. Entonces Héctor Ríos como que se granjeó esa reputación de alguien que puede adecuarse y adaptarse a las condiciones del rodaje y no va a reclamar nada, lo va a hacer. ¿Ya? Su pega, su trabajo, no va a ponerse quisquilloso, sino que lo va y lo hace. Mario Handler contaba que filmaron en la selva, tiempo colonial, sin ningún tipo estaban prácticamente abandonados, filmando, los llevaban en helicóptero, los dejaban en un lugar y lo iban a buscar después en la noche. Entonces, decía Héctor Ríos, filmaba tranquilo, ningún problema, pero un equipo de 3 personas, ¿te das cuenta? Y pasar después a hacer películas, largometrajes más grandes. Y generalmente los documentales son de producciones más pequeñas, y los largos van a tener una producción un poquito más grande. Sobre todo porque está el sistema de Corpo Industria y Corpo Turismo, que invierte mucho más dinero en Venezuela. Que algo que Héctor Ríos también dijo, que llegó justo en un momento en que tuvo la suerte de llegar, que el Estado estaba financiando estas películas y no esperaban que la película fuese estrenada, ni que tuviese, por ejemplo, una gran cantidad de dinero, sino que ya estaban financiando la siguiente. No estaban preocupados de que la película ganara plata. El tema era hacer la película. Entonces Ríos decía, si tú te fijas en el catastro que tenemos, hay 3 películas en un mismo año. En un año, sí, pues en un mismo año. Héctor Ríos lo llamaban al tiro como ya, terminaste, a la siguiente, y así. Entonces, él dice que fue un momento así de mucha suerte en el cual llegó, porque si no, lo más probable es que quizás que hubiese pasado si hubiese tenido una carrera quizás como más como esporádica. Las filmaciones de Héctor Ríos se sucedieron una tras otra entre el 74 al 85. Estaba pedido. Sí, Sí, mucho. Gracias, Mucho. Esteban.
Oye, mira, en vista de la hora y del cansancio que han manifestado mucho, les quiero agradecer la atención y el mantenerse aquí atentos con los profesores. Fue muy revelador lo que nos hablaron y nos contaron de esta investigación. Te agradezco mucho, José Miguel, Luis, y contarles que la próxima charla es bien particular porque es con un periodista que se dedica a la crítica, que se llama Jorge Letelier. Ustedes lo deben conocer, ¿no, Miguel y Luis? Jorge Letelier, que hace un tiempo se está dedicando también bueno, se dedica hace mucho tiempo a la crítica, y va a hacer una charla que se llama La crítica y el cine chileno hacia una reconciliación. Y eso tiene que ver un poco con una anécdota que está sacada de la historia argentina, no sé si sea verdad, es casi mito urbano, que los críticos trataban muy mal al cine argentino en una época y los directores se organizaron, fueron a un bar donde estaban los críticos y les pegaron. Entonces, nosotros sacamos esta idea de ahí, de cómo reconciliar a la crítica con el cine, porque nos han tratado bien mal. Hace un tiempo que nos tratan bien mal y no sé si se han dado cuenta que hay como una intención de que el cine chileno es malo, que no funciona, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo creo que ahí detrás hay una intención bien soterrada. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Así que los dejo invitados. Darle las gracias a Luis y a José Miguel por habernos acompañado y a ustedes por haber asistido. Gracias a ustedes por la invitación y por asistir Muchas también. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los Felicitaciones asistentes. a todos. Esteban, Muchas no me puedo gracias. despedir, pero muchas gracias por tu intervención. Un gran saludo, Esteban. Nos vemos entonces. Cuídense Gracias, mucho. igualmente. Que la variante Delta Gracias. está organizándose para atacarnos. Chao. 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 No, Gracias. gracias. Felicitaciones.